Buenos días, Dios nos los bendiga. Hoy estamos aquí nuevamente en la casa del Señor y eso es muy bueno. Todos aquellos que eligieron estar, los felicito para escuchar nuevamente algo, una comida espiritual. Hoy estamos en el mes de noviembre. Vamos a dar un nuevo versículo. Eso se encuentra en Colosenses 1:10. Repitan después de mí: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Amén. Hoy vamos a titular el tema envejecer o crecer. Quiero que me acompañes al libro del Levítico, capítulo 21, versículo 19. Levítico, capítulo 21, versículo 19, y así dice la palabra de Dios. Dice: oh varón que tenga quebradura, dice, no varón que tenga quebradura de pie, ¿sí? O rotura de mano, 20 o jorobado, o enano, o tenga nube en el ojo, o tenga sarna, o empeine, o testículo magullado. Hoy quiero enfocarme solamente en la palabra que dice o enano. Esto está en el Antiguo Testamento y estas personas que nacían con ciertos defectos. Bueno, antes de empezar a decir esto, quiero dar una pequeña oración, como tengo esta costumbre. Señor Jesús, hoy estamos delante de ti, Padre, y te ruego que tú seas, Señor, el que me esté dando la palabra para mi alma, para mi espíritu, para mi vida, para mi corazón, para mi mente. Espero que mis hermanos estén también con su corazón abierto, su mente de querer recibir, quererte oír, sus oídos espirituales abiertos. Espíritu Santo, trabaja en cada uno de nosotros como lo sabes hacer tú. Y esto te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, quiero enfatizar un poquito en el tema envejecer o crecer. Si hay algo que es muy real es que todos estamos envejeciendo, ¿no? Estamos, en otras palabras, creciendo y a la misma manera envejeciendo. Pero muchas veces Dios sí marca mucho la palabra crecimiento y creo que muchas personas solamente envejecen pero no crecen. Es muy diferente en crecer, en madurar en áreas de tu vida espiritual, en áreas de tu vida de verdad. Hay mucha gente que puedes platicar, tienen 30, 40, 50, 60, muchos años y se quedaron muy estancados en su mente y no admiten, no reciben una nueva información y probablemente nos estamos perdiendo de mucho solamente por el hecho de no crecer. La palabra que estábamos leyendo en el Antiguo Testamento, Dios habló sobre algo que decía enano y era un defecto en la cual no podía participar en las cosas de Dios. Y estaban, ahora sí que no podían participar ninguno de los defectos, si era jorobado, si tenía nube en el ojo, y muchas cosas que aquí la Biblia marca, pero me llama la atención la palabra enano. ¿Cuántas personas en ocasiones podemos ver espiritualmente que son como enanitos, donde no crecen? Y Dios está siempre con su palabra como crece. Crece y creo que nosotros debemos de crecer y seguir creciendo y seguiremos aprendiendo y seguiremos hasta que Dios nos lleve, seguiremos aprendiendo. Y que no nos limitemos si lo que ya sabemos, hay mucho que aprender, hay mucho que rectificar, hay mucho que cambiar, hay mucho que descubrir, hay mucho que Dios tiene. Y creo que el Espíritu Santo quiere llevarnos a esos lugares donde todavía no hemos llegado. No hemos sido nuestra misma mejor versión. Todavía creo que nos falta mucho.
Así que no importa la edad que tú tengas o la edad que yo tenga, Dios está diciendo, o sea, falta muchísimo para que tú aprendas. Josué había conquistado muchos reyes y ya era viejo y le dijo, Dios, todavía falta mucho que conquistar, todavía falta muchísimo, pero pues ya estás viejo, Josué. Entonces yo creo que a pesar de que le echemos muchas ganas, siempre habrá mucho que aprender y Dios le gusta que crezcamos. Ahora, quiero decirte en el Nuevo Testamento dice en 1 Corintios, capítulo 10, versículo del 1 a... Le voy a estar leyendo del 1 al 12. Y fíjate lo que dice aquí. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. En el 11 dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. En el 12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. El pueblo de Israel no es tan diferente a nosotros. Ellos, dice que todos fueron bautizados, todos fueron guiados por lo mismo, todos fueron alimentados por el mismo pan, todos bebían del agua que era Cristo, todos. Mas sin embargo, la mayoría Dios no le agradó. ¿Por qué? Porque no crecieron. Es un pueblo que fue muy azotado, muy golpeado y gimieron. Y Dios manda y levanta a Moisés y los dirige para ser liberados. Pero cuando yo leo mucho de su historia, estaban siempre en disgusto. Mejor hubiéramos muerto en Egipto, decían ese tipo de cosas. Aquí estamos muriendo en el desierto. Probablemente nosotros, los seres humanos, nos es muy fácil de quejarnos cuando las cosas no están como quisiéramos que estuvieran. Pero al final, la Biblia y las historias nos enseñan que hay algo importante que debemos nosotros de crecer mucho más allá de los acontecimientos que te pueden suceder alrededor. Y creo que el pueblo de Israel miraba más lo que no le gustaba y murmuraban, y sus apetitos como de fornicar mejor lo hacían, la idolatría lo hacían. Probablemente no somos muy diferentes a este pueblo que pereció, pero hubo personas excepcionales dentro de ese pueblo que a Dios sí le agradó la manera de pensar, Dios sí le agradó la manera de ser. Inclusive dice que se encontró como un espíritu diferente a los demás. Ahora, vivieron lo mismo, aconteció lo mismo, estaban en lo mismo, pero crecieron. Y yo quiero siempre, la Biblia me enseña dos tipos de personas. Por ejemplo, si vas en la cruz, había un ladrón en el derecho y un ladrón al izquierdo. Y uno en último momento tentó a Jesús, si eres el Hijo de Dios, si eres de verdad.
Sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. El otro, en verdad nosotros debemos de padecer por las malas acciones, pero Él ¿qué ha hecho? Jesús, acuérdate cuando estés en tu reino de mí. Y Jesús le dijo, de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Siempre pasan dos situaciones. Aquí pasa un pueblo que murmuraba, que fornicaba y que hacía muchas cosas. Y pasan en ese mismo pueblo gente que decía, vamos a conquistar, nosotros vamos a seguir, vamos a entrar a la tierra prometida que Dios nos dio. Y estaban en la misma situación, en el mismo desierto. Y yo quiero aprender más de los hombres que en medio de situaciones adversas fueron más fieles, fueron más íntegros. Porque para murmurar estamos la mayoría. Para quejarnos delante de Dios la mayoría. Para pecar la mayoría. Pero en minoría tenemos que aprender, en esa minoría, la gente que en medio de la misma situación no reaccionó así, en medio de la misma circunstancia no reaccionó así, en medio del mismo dolor no reaccionó así. Y yo quiero aprender de ellos y espero que nosotros de verdad podamos crecer. Que en medio de las situaciones tengas un principio más arraigado en cuando tú te consagras a Dios. Porque es bien fácil en ocasiones leer la Biblia y leer las situaciones, pero vivirlo es diferente. Cuando una ocasión yo estaba literalmente en un desierto, donde estaba el sol que alumbraba pero fuerte, quemaba, donde volteas a izquierda, derecha, sur, norte, oeste y no hay nada, donde tus fuerzas, tu agua y tu comida se han acabado, donde tu saliva ya no hay, tus labios partidos, y literalmente ves que no existe nada en el cual te puedas agarrar. Literalmente cuando yo viví esa situación hay algo que no se me olvida. Que en medio de esa situación yo tenía muy poco tiempo de haber tenido un reencuentro con Dios muy fuerte en mi vida. Y a pesar de que yo estaba en medio de esa situación, ¿me podrías creer que yo sentía la presencia de Dios en medio de ese desierto? Y Dios no me deja mentir. O sea, lo que te estoy diciendo, literalmente mi cuerpo humano, mi cuerpo, me pedía agua, me pedía comida, me pedía descanso, me pedía gritos, tenía tanta sed. Y yo decía, Dios, ¿por qué en medio de todo esto siento paz? ¿Por qué en medio de todo esto pareciera como que si todo estuviera bien dentro de mí? Dentro de mí había algo que era inexplicable, literalmente no podía explicarlo. Y la presencia de Dios la sentía conmigo en medio de ese desierto. Y yo pensando que iba a morir ahí, yo le dije a Dios, está bien conmigo. Si yo voy a morir aquí, está bien. ¿Sabes por qué? Porque siento mucha paz contigo. Me voy tranquilo. Estoy bien. Yo platicando con Dios, me acuerdo que en mi mochila yo siempre traía mi Biblia. Me acuerdo que dijeron, vamos a descansar un poco, no iba solo. Y saqué mi Biblia y la empecé a leer y Dios me manda a unos ciertos versos donde esos versos me daban promesas. Promesas que obviamente que en ese momento no podía yo vivir porque yo sentía que iba a morir. Pero cuando yo empecé a leer esas promesas, entonces le dije a Dios, entonces no voy a morir aquí. Voy a continuar porque esto se tiene que cumplir. Porque creo que me estás hablando.
Y en medio de esa situación cruzo y cruzamos y llegamos y ya pudimos tomar agua en un arroyito que encontramos. A lo que te quiero decir es de que al final Dios me lleva a lo mismo. No es tu circunstancia alrededor, sino quién tienes adentro. El pueblo tenía alrededor una situación, pero había gente que algo tenía adentro en el corazón. Y eso es lo que realmente le da valor a las personas. Y eso se llama un crecimiento interno. Yo podría haberme quejado por el calor. Podría haberme quejado porque no había agua. Pero yo no me acuerdo de haberme quejado. Porque había algo interno. Algo que me daba paz y platicaba con Dios. Le dije, está bien. Está bien si muero aquí. Me siento bien. Platicando con Dios, yo le decía a Dios, me siento bien. Hay algo bueno. Pero era su presencia. Era su presencia lo que importa. Este pueblo miró el mar abierto. Literalmente vio un mar abierto. Vieron una columna de fuego. Vieron una nube. Miraron milagro tras milagro, prodigio, desde antes de que estaban en Egipto, la separación de los egipcios, y ellos miraron cómo murieron los primogénitos de los egipcios, miraron las moscas, miraron las ranas, miraron la sangre convertirse, el agua convertirse en sangre, miraron eventos impresionantes que era la mano de Dios, miraron cosas increíblemente, pero a pesar de que miraron todo eso, no hubo algo interno. No hubo ese crecimiento interno. Y se quejaban porque en Egipto comían melones y aquí comían maná. Y se quejaban y murmuraban. Hoy no somos tan diferentes. Hoy no sé por qué se nos olvida lo bueno que Dios ha sido con nosotros. Como este pueblo se le olvida, probablemente tú y yo a veces se nos olvida. Hoy en este servicio Dios puede tocarte tanto y al rato sigues la misma persona. Como si no te hubieran tocado, como si Dios no te hubiera hablado. Y eso no lo digo por ti, lo digo por mí, para que nadie se ofenda. A veces le digo a Dios, ¿qué me pasa? La enseñanza para mí me gustó, estuvo bien bonita, estuvo bien hermosa, pero para vivirla, Dios, para realmente ponerla en práctica por obra, porque a veces parece que se nos olvida tan fácil y otra vez volvemos a ver nuestra situación, lo que no te gusta, la incomodidad, como este pueblo. Y el Señor siento que me dijo, no es lo mismo envejecer que crecer. ¿Te has dado cuenta que estás envejeciendo? La pregunta, ¿estás creciendo? Creo que Dios tiene cosas muy hermosas para nosotros y Dios no quiere vernos enanos y Dios no quiere ver que envejezcamos sin crecimiento. Y una de las cosas que hemos dicho anteriormente, que nosotros nacemos, crecemos, caminamos, maduramos y damos fruto. Por lo menos es el ciclo que nos ha enseñado, un ciclo donde tú ves una planta, un árbol, un bebé, es así. Se nace, se crece, se camina, se madura y se da fruto. Y estamos ahorita en el punto de crecer. Debemos de crecer internamente nuestros valores, internamente los principios de Dios.
Cuando Dios dice amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, es sobre todas las cosas. Con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Es más allá de si hoy estoy bien, hoy tengo, hoy no tengo. Es más allá. Hay dos versículos paralelos que te voy a leer. Uno es 1 Samuel 2:26 y dice: y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. El que es paralelo es en Lucas 2:52 y dice: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Mi pregunta aquí es: ¿por qué Dios puso que crecían delante de Dios, pero también crecían delante de los hombres? Y yo siempre me había pensado que sí es muy bueno orar y es muy bueno envolverse espiritualmente en ayuno. Eso es algo espiritual: ayunar, orar, leer la Biblia, alimentarte. Pero ¿por qué Dios no se le olvidó que también delante de las personas? Hubo un predicador que no se me olvida, cuando una vez lo escuché, y él fue a un evento donde no lo aceptaron, lo corrieron. No les gustaba la manera de exponer la palabra. Y él fue a la oración, al cuarto, a platicar con Dios y le dijo: Dios, Jesucristo, te rechazaron. Porque yo no iba en mi nombre, sino iba en tu nombre. Porque yo no iba con mi palabra, sino con tu palabra. Y te rechazaron. Este pueblo te rechazó. Y el Espíritu Santo le dijo, como hablándole a Jesús, le dijo: no, a mí no me rechazaron. Te rechazaron a ti. Porque te lo aseguro que si yo hubiera ido hoy ahí, no nada más esa gente, sino mucha gente más hubiera ido a verme. A mí no me rechazaron. Y él se quedó pensando y dijo: entonces tengo que cambiar y tengo que aprender a crecer como predicar. Exactamente. Entonces tengo que tener más gracia. Ya estás agarrando el hilo. Entonces no tengo que ser tan legalista, ¿verdad? Ándale, ya estás aprendiendo. Entonces no tengo que aventar tantas piedradas, ¿verdad? Una buena lección, ¿no? Hasta Dios te enseña a predicar. A veces Dios te dice: vamos a dejarlo que te rechacen un poquito, nada más para que veas que la obra la hago yo. Y ahí tenemos que llegar y decir: ay, Señor, me hace falta crecer, ¿no? Y a mí se me grabó eso. Porque Jesús era espiritualmente pues, el hombre más, pues el Hijo de Dios, el más santo, el más puro, el más limpio, el más recto, el más justo, el más misericordioso, el más amoroso. Pero las Escrituras dicen que los niños corrían a abrazarlo. Los niños. La gente. ¿Cómo te imaginas a Jesús? ¿Qué gracia tenía para con las personas? A veces quieren pintarlo como un religioso. Pero en una ocasión, una película que nunca la he puesto a volver a ver, pero una vez la vi, se trataba de la vida de Jesús. Y Jesús estaba en una fiesta danzando. Y estaba Pedro bien enojado porque Mateo, el publicano, Mateo, el que cobraba impuestos, Jesús lo había llamado. Y Jesús estaba bien contento y bien alegre ahí, pues, danzando, ¿no? Y se le acerca Pedro con una sonrisa y dice: ¿qué tienes, Pedro? Y dice: pues intento vivir tu palabra, Señor. Intento amar a mi prójimo. Pero qué difícil es. Viendo a Mateo, ¿no? Y Jesús le contesta: sigue intentándolo, Pedro, síguelo intentando. Y se va a danzar. Y se me quedó muy grabado y dije yo, o sea,
Es la primera película que yo veo a un Jesús muy alegre, muy contento. A muchas que se lo ponen muy serio. Y yo me quedo pensando y digo, también a Samuel, Dios dice que le dio gracia con él, pero también gracia con la gente. Y yo creo que nosotros debemos de vernos y de crecer y Dios está muy, muy a favor que crezcamos espiritualmente, que crezcamos en nuestra oración, en nuestra intimidad, en nuestro ayuno, en nuestra búsqueda. Está muy, muy de acuerdo. Pero ¿cómo te llevas con tu esposo y tu esposa? ¿Cómo te llevas con tus hijos? ¿Has crecido como de veras tu matrimonio se ha fortalecido? ¿Tu familia se ha fortalecido? ¿Cómo te llevas con la gente afuera? ¿Cómo te llevas? ¿Qué tanto la gente puede hablar bien o mal de ti? Y yo no, yo sé, como dice el dicho, no, nadie es monedita de oro para caerle bien a todos, pero eso no significa que en cierta manera hay un crecimiento de gracia para con Dios. O sea, Dios le gusta que estás creciendo, le gusta tu manera, pero también a la gente le da gusto verte. A la gente también le da gusto. Yo me acuerdo de un pastor cuando yo era muy joven, que en realidad, cuando yo lo veía, yo parecía que miraba a un ángel. Literalmente yo parecía que miraba a un ángel. Su manera de hablar, su manera de comportarse, su manera de nunca decir una mala palabra, algo equivocado, su rostro, su relación con Dios. Él nunca fallaba a las 5 de la mañana. Me cuentan desde muy joven, él, aunque lloviera, tronara, frío, sin frío, relampagueara, aunque visitara a familia, nunca decía, es que yo le llamo mi cita a las 5 de la mañana con Dios, aparte de las demás. Pero esa cita, siempre me he imaginado que el más puntual está ahí Jesús. Y no ir. ¿Sabes cómo se siente cuando te dejan plantado? Yo no puedo dejar plantado a Jesús. Yo no puedo. Y yo tengo que ir a mi cita de las 5 de la mañana. Yo le dije a Dios, Jesús, a las 5 de la mañana tú y yo tenemos una cita. Todos los días de mi vida. Me impactó este pastor. A mí me impactó verlo. Los jóvenes nos acercábamos a él. Porque tenía gracia. Su rostro, sus ojos. Le mirabas y yo decía, en serio, Señor, que yo no había visto un hombre que sin hablar me reflejara mucho de ti. De verdad. En su rostro a veces le ves esa luz, eso bonito, eso bello, eso que solamente Dios da y es lo que yo quiero aprender en mi vida interna, externa, para que la gente cuando nos mire, tanto te mire a ti como yo, tengamos gracia delante de la gente. No nada más gracia con Dios. Si tienes un negocio, que la gente diga, yo prefiero ir a ese negocio pequeño, pero ay, cada vez que veo a esa persona, cada vez que solamente de mirarla. Me acuerdo de una persona que tenía el problema de ser homosexual, ¿no? Y pues él iba a la iglesia, a la congregación, y pues ahí ocultó eso. Pero en su vida real, en la vida de verdad, él no miraba cosas buenas, él no hacía cosas buenas en las noches, él se iba a clubs donde no debería de ir y tenía doble vida. Pero en la iglesia él se portaba bien, en la iglesia él levantaba las manos, él lloraba, él cantaba, él alababa y le dieron privilegios. Privilegios donde él enseñaba y él mismo reconoce y dice, yo mismo les decía a gente que la lista donde ni los homosexuales entraran en el reino de los cielos. Imagínate, yo mismo lo predicaba, ¿no?
Pero cuando se terminaba el servicio, se terminaba el culto, había una voz que me decía, es hora de irnos, ¿no? Y no aguantaba y me iba. Una de las cosas que yo empecé a hacer es decirle a Dios, cámbiame, 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 no quiero ser así. Pasaron años y yo no cambiaba. Y de pronto, en un viaje en Argentina, creo que era Argentina, dice, un matrimonio me abrió las puertas en su hogar. Y es como lo que te digo, ver unas personas genuinamente con paz, llenos de amor en su rostro. Y decía él en su testimonio, ellos no me hablaron porque miraron mi situación, Dios les revelaba cosas. Y no me dijeron en la Biblia, mira, dice aquí la Biblia que los homosexuales no entrarán y esas cosas. No me dijeron eso. Es más, no me dijeron casi nada de que yo tenía que hacer. Pero yo sí miraba ese gozo, esa paz, esa atmósfera que se sentía en su hogar. Yo sí miraba y contemplaba como si Dios mismo estuviera allí. Y a lo que voy es que me impactó tanto ver sus rostros, lo que yo miraba en ellos, cómo se hablaban, cómo eran, que no aguanté y yo les dije, oye, ¿cómo hacen esto? Y ellos decían, ¿cómo hacemos qué? Es el Espíritu Santo el que lo hace en nosotros. Solamente nosotros nos dejamos que Él nos guíe. Es todo. Él se fue y habló con Dios y le dijo, Dios, voy a buscarte. Voy a buscarte de verdad. Aunque no me cambies. Aunque nunca me cambies. Todos los días de mi vida voy a buscarte. Ahí el Espíritu Santo lo visita. Con poder. Lo liberan. Y puede dar un testimonio de poder. Con familia y con todo. Y él dijo, no cabe duda que el Espíritu Santo es el que hace la obra. Por mucho más que nosotros querramos hacer la obra que le corresponde al Espíritu Santo, no podemos. Te lo voy a decir de esta manera, dice en 1 Corintios 3:6, dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Yo lo único que te puedo decir es una información, es una historia, y podemos aprender de la historia, pero en realidad si queremos nosotros crecer, en la verdad queremos crecer, el crecimiento solamente Dios lo da. Nosotros podemos decir que para crecer hay un alimento que se llama leche, que significa amor. Está la sólida, que significa la capacidad de entender entre lo bueno y lo malo. Y está la vianda, que son revelaciones. Pero todo eso es muy bueno. Y es de Dios, es por parte de Dios. Dios lo estableció en la Biblia. Pero no nos podemos dar crédito de esa revelación. No nos podemos dar crédito de ese amor. No nos podemos dar crédito de saber discernir entre el bien y el mal. Es el Espíritu Santo. Estamos cantando un cántico, no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Hay un canto que dice, y esos montes se moverán, y esas almas se salvarán, y los enfermos se sanarán con su Santo Espíritu. Es con su Santo Espíritu lo que nos debemos de enfocar realmente para crecer, para que no seamos como el pueblo que pereció en el desierto. Es su Santo Espíritu cuando yo literalmente iba a morir en el desierto. Es su Santo Espíritu el que me dio las promesas. Y yo no me puedo quejar de ese desierto por una razón, porque yo lo que más recuerdo de ese desierto es su presencia. No es el calor. No es la sed. Es que en medio del momento, uno de los momentos que en mi vida oscuros es su presencia.
Cuando yo lo recuerdo más es cuando a veces estoy en un lugar con aire acondicionado, con agua y con comida, y no siento su presencia y digo, Dios, no es el aire acondicionado ni la comida, es tu presencia. Es lo que realmente hace a un hombre diferente. Job, el enemigo pensaba que, porque todo tenía Job, ¿verdad? Dice que inclusive hasta ángeles cuidaban las propiedades de Job. Y obviamente que el enemigo dijo, bueno, pues así quién no te va a alabar, digo, así quién no te va a adorar, pero permíteme. Y la prueba vino tan fuerte a Job que le quitaron inmediatamente a sus hijos y sus riquezas. Y aún así Job se mantuvo íntegro. Y el enemigo otra vez volvió, bueno, piel por piel. Y otra vez le permitieron y vino y le pusieron una enfermedad terrible. Y Job se mantuvo íntegro. ¿Qué es lo que pasó en su intimidad con el altar de Job? Que en las tres áreas más difíciles que los seres humanos podríamos vivir, pérdida de hijos, pérdida de salud y pérdida de todos los bienes que tienes, te mantengas íntegro. ¿Qué había en el corazón de Job? ¿Qué había en el corazón de Jesús en la cruz del Calvario con los latigazos, las escupidas, los golpes, los jalones de greñas, los clavos en las manos, en los pies? ¿Qué es lo que había en el corazón de Jesús para mantenerse íntegro? ¿Qué es lo que había en los discípulos que en el momento de ser golpeados y maltratados como Esteban, miraban el cielo abierto, el Padre y a la diestra el Hijo, y lo estaban apedreando a Esteban? ¿Qué es lo que había en el corazón de ellos? Y es lo que quiero yo aprender. Porque ellos cuentan situaciones donde todo está al revés, pero estaban crecidos. Todos estos hombres que te mencioné estaban crecidos. No eran enanitos espiritualmente. Cuando leo la Biblia, muchas personas decían, aunque la higuera no diera. Muchos dicen, aunque el sol no saliera. Aunque la tierra dejara de dar. Yo nací, mi alma te voy a alabar. ¿Qué tienen esos profetas? ¿Qué es lo que realmente tenían? Crecimiento interno. Valores que ya no los iban a cambiar por nada. Prácticamente Job dijo, no eran mis hijos lo que mantenía mi relación contigo. No era mi riqueza lo que mantenía mi relación contigo. Tampoco era mi salud lo que mantenía mi relación contigo. Digo, no lo sabía, pero ahora lo sé. Porque lo he perdido todo y eso no va a cambiar. No va a cambiar de que tú eres más que eso. A veces en nuestra imaginación, le digo yo a la congregación, imaginémonos que nosotros estamos sentados y que el que va a predicar es Job y va a llegar al púlpito. ¿Qué nos enseñaría? ¿Qué nos diría con nuestros problemitas? Y te estás quejando. Imagínate a Job que llegara y que le diera una oportunidad, te dijera, ¿por qué estás así? Ah, es que me engordé 3 libras. Oh, ok. ¿Por qué estás así? Es que mi carro se descompuso y tengo que pagar, no sé, unos $800. Oh, ¿por qué estás así? Porque trabajo lejos. Oh, ¿y tú por qué estás así? De veras, ¿qué diría Job? Nos diría, crezcan. Crezcan porque vale la pena crecer algo adentro.
donde eso realmente no te va a quitar ni el gozo y no te va a quitar tu paz. La paz que sobrepasa todo tu entendimiento, como el día que yo estaba en el desierto. Yo tenía una paz que no la entendía y no la entiendo. No es entendible, pero existe. No es como el mundo la da, que el mundo te la da ofreciéndote, pues tienes que tener dinero en el banco, tienes que tener tu buena figura, que en el espejo te veas bien. Es la paz que da el mundo. La de Dios es en medio de toda una tempestad. Y dice, Señor, ¿por qué tengo paz? Es que estoy aquí contigo. Ahí puedes recordar las historias de los 3 amigos de Daniel que no, ahora sí que no aflojaron. Échanos, Dios nos puede salvar. Y si no, tampoco vamos a aflojar. No nos vamos a hincar a tu imagen, a tu estatua. No lo vamos a hacer. Viene enojado el rey, aviéntenlos. Y yo me imagino que adentro del fuego así, miraron a Jesús. Es que estás con nosotros. Que ni el fuego nos puede hacer nada. El rey perplejo dijo, ¿no echamos a 3? Sí, hay un cuarto y es como, tiene el rostro de uno como Dios. Sáquenlos. No olían ni a humo. Daniel, échenlo con los leones. Ahí va para adentro Daniel. Y Daniel, durmiendo, porque ahí estaba Dios. Ahí estaba Dios. Y donde está Dios está todo bien. En el desierto está Dios conmigo. Y en mi hogar quiero que Dios esté conmigo. No es mi hogar, es su presencia, es su Espíritu Santo. Crezcamos, hermanos, cada vez un poco más y echémosles ganas. No nada más envejezcamos. Aprendamos a no murmurar, aprendamos a no tener idolatría, aprendamos a no ser como el pueblo de Israel que pereció en el desierto viendo sus maravillas. Aprendamos a recordar cada momento lo que Dios hace con nosotros y que aprendamos a tener cada vez nuestra mejor intimidad con Dios, nuestro mejor altar, y que recordemos que es su Espíritu Santo el que va a hacer la obra en nosotros. Él es el que da el verdadero crecimiento. Dejémonos, abramos nuestro corazón, abramos nuestra mente y digamos, Espíritu Santo, sigue trabajando con mi vida, lo que tú empezaste, termínalo. Yo sí quiero, Señor, crecer y no nada más envejecer. ¿En qué área? Dime, háblame, como esposo, cómo estoy con mi esposa, como padre, cómo estoy con mis hijos, como hermano, cómo estoy con mis hermanos, como ministro, como predicador, como todo lo que hago, Señor, como trabajador en las áreas naturales, en todo, Señor. Enséñame a crecer en todo, enséñame a madurar. Ninguna fruta que no es madura sabe bien, ninguna. Y Dios puso un tiempo de madurez, el perfecto momento donde tú arrancas esa fruta, donde tú dices, está bien, sabe bien, te da lo que debería de darte porque está maduro. Así es Dios, el crecimiento donde está correcto, está bien, porque el Espíritu Santo te dice, ahorita no, ahorita no, ahorita no, aprende esto, esto, esto. Ahora es el momento, ya llegaste, crece, crece, sigue creciendo, no nada más sigas envejeciendo. Vamos a darle gracias a Dios. Señor, te damos muchas gracias por esta palabra y espero, Señor, que tu Espíritu Santo nos siga hablando en cómo debemos de crecer en intimidad contigo. Creo que el Espíritu Santo es el que da crecimiento, aunque dice que alguien siembra y alguien riega. Pero el verdadero crecimiento, el verdadero lo hace Dios. Y yo espero crecer en muchas áreas de mi vida. Quiero crecer gracia con delante de ti y gracia con la gente.
así como Samuel, así como Jesús. Quiero, Señor, que tú nos bendigas en crecimiento. Espíritu Santo, guíanos, Señor, a todas esas cosas que todavía tenemos mucho por qué cambiar. Gracias te damos. Todas las personas que quieren nacer de nuevo, que te digan el día de hoy, Espíritu Santo, Jesucristo, perdona mis pecados y entra en mi vida. Y quiero nacer de nuevo, dejar aquel vieja persona, aquel viejo hombre. Y que tu palabra, Señor, tú me la reveles para crecer. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.